Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como @profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube, Sion TV Internacional. Allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos. Entonces allí los espero. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Quiero invitarlos a todos a un seminario muy interesante sobre mitos y realidades del sueño el próximo 18 de diciembre, de las 9 de la mañana, hora de Colombia, hasta las 6:30, hora de Colombia. Va a ser un día completo de temas súper interesantísimos porque el sueño es algo que de pronto ignoramos o no le prestamos mucha atención, pero si queremos tener una mejor salud, necesitamos realmente ponerle más atención a cómo dormimos. Entonces, en este seminario, pues les voy a explicar a ustedes un poco sobre la biología del sueño, qué es dormir, cuáles son las etapas del sueño, eh, qué es lo que pasa durante el sueño desde el punto de vista biológico, qué es lo que debemos hacer para tener un sueño más óptimo, qué es lo que no debemos hacer antes de dormir, la relación del sueño con el estrés y la ansiedad, por qué muchas personas sufren de insomnia, porque a veces se nos dificulta dormir, o sea, todas estas cosas las hablaré en el seminario, porque es importante que hoy en día nosotros entendamos el valor de dormir bien, tener un sueño óptimo. Entonces, si quieren más información, dejen sus datos y los estaremos contactando. Los espero pronto en este gran seminario sobre mitos y realidades del sueño. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Vamos
ahora pasar a un momento que todos esperamos, la entrevista de la doctora María Luisa y del doctor Iván Moreno. Este momento histórico donde la ciencia y la religión se encuentran. Les dejo en compañía de nuestros dos doctores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Y también pueden sentarse. También gracias a los que nos están viendo en ese momento online, en estas cámaras, nos están viendo. Bueno, hemos preparado este momento, un momento histórico, como todo lo que hemos hecho hoy, en donde vamos a hacer una entrevista, en donde nos vamos a enterar de muchas cosas que serán primicia. Ustedes van a ser los primeros en escuchar una historia muy interesante. Pero antes de escuchar esa historia, tengo la primera pregunta a la doctora María Luisa. ¿Cómo le ha parecido el seminario? ¿Paso o no paso? Muy interesante. El seminario me ha parecido muy interesante, tan interesante que siempre de metiches no puedo faltar. Siempre tengo que estar metiéndome, opinando, ¿no? O hablando. Bueno, pero muy interesante, es muy bonito aprender todas estas cosas, son tan importantes en la vida. Sí, la verdad que eso es un sueño, es decir, siempre hubiera querido hacer esto, pero me parecía como imposible. Pero pues para Dios no es nada imposible. Y es muy bonito porque en los seminarios que hemos hecho este año, precisamente lo que queríamos, el mensaje que queríamos dar es que la ciencia y la religión se pueden unir. Yo soy un hombre académico, ¿sí?, que he tenido que entender a la ciencia y que pues estudio la ciencia obviamente desde lo que uno aprende en la academia, y mi madre pues que es una persona de fe, pero yo siempre he pensado que la ciencia y la religión no pueden seguir en guerra, ¿sí? Esa guerra tiene que acabar, porque yo siempre he pensado que la ciencia puede aportar a la fe y la fe puede aportar a la religión. Y de eso se tratan estos seminarios. Yo lo llamo la reconciliación entre la ciencia y la religión, y por eso estamos acá, y por eso esto es histórico, porque aquí hay un complemento muy hermoso. Entonces, un aplauso para este momento. Entonces, a mí me gustaría que la doctora María Luisa nos cuente sobre la Academia Cristiana del Aire. Bien, cuando conocí por primera vez la Biblia, había escuchado de la Biblia, pero nunca había vivido la experiencia de tener una en mis manos. Cuando ya tuve yo la primera Biblia en mis manos y comencé a experimentar o a asistir a unas reuniones evangélicas, de una iglesia evangélica, y comencé a leer la Biblia, pues yo me enamoré de su contenido y me enamoré de Dios. Es así que estando en eso, en
viviendo esas experiencias de aquellos días. Me acuerdo, fue a finales de un año, fue en el mes de diciembre, por decir algo, que fue cuando tuve la oportunidad de ir por primera vez a una iglesia evangélica y leer Biblia. El pastor de allí, de aquella iglesia, que fue mi primer esposo, Luis Eduardo Moreno, padre después de Iván Darío, él era el que pastoreaba esa iglesia. Y allí él dice que él se enamoró de mí, y yo pues estaba ahí pues como en otro pensamiento o en otro tema, pero sí me interesó mucho lo de la Biblia. Terminado ese mes de diciembre, él me propone matrimonio. No me propuso ser noviazgo, sino me dijo, ¿quiere casarse conmigo? Le doy 5 minutos para que me dé la respuesta. Y me dice, 5 minutos le doy. Si me dice que no, nunca más la vuelvo a determinar para nada. Y si me dice que sí, entonces nos casamos inmediatamente. Entonces yo, 5 minutos dije, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Sí, no. Bueno, yo le voy a decir que sí, porque si le digo que no, a lo mejor es una oportunidad que pierdo, no sé. Entonces le dije sí, le dije que sí, que me casaba. Sin ser novio, sin nada, sino ahí simplemente porque él sí dice que se enamoró y que me propone. Bien, entonces le dije que sí, entonces de una vez iniciamos los documentos para el matrimonio. En ese tiempo había que pedir un permiso por la edad, había que pedir un permiso al juez y a los padres, y bueno, entonces eso demoró como 9 meses, el asunto de la documentación para poderme casar, 9 meses haciendo esas diligencias de vuelta de papeles. Y ya después una vez que ya estábamos casados, entonces él me hablaba siempre de sus estudios. Él había estudiado en una academia que se llama porque existe, dice Academia Cristiana del Aire, y él había hecho sus estudios, sus cursos de teología, de historia, geografía e historia del cristianismo, lo hizo en esa academia, y él terminó todos sus estudios, tenía todo el material. Aparte de eso, él escuchaba muchos predicadores de Estados Unidos, muchas personas que daban unos sermones muy elocuentes, y él me hablaba de todos esos personajes, decían que predicaban bonito, y me ponía a escuchar. En ese tiempo eran acetatos que había, y así él me ponía que tenía que escuchar todo eso, que tenía que aprender, me dio todos los libros de la Academia Cristiana del Aire, me dio todo el material para que yo me pusiera a estudiar, que yo tenía que ponerme a estudiar para prepararme e informarme muy bien acerca de la parte geográfica, histórica, de todo de la Biblia. Y también inmediatamente me dijo que tenía que aprender a tocar la pandereta y que tenía que aprender a tocar acordeón, un instrumento. Entonces me puso a estudiar eso, me puso un profesor particular para el acordeón, para la música. Aprendí, me acuerdo que en 2 meses y medio yo aprendí lo que es partitura, la gramática musical, aprendí a tocar el acordeón para hacerlo en la iglesia. Entonces, bueno, como Dios a mí me había dado también ese talento de cantar, entonces yo era la que dirigía los cantos en la iglesia, tocaba el acordeón, y bueno, entonces pandereta sí no, porque si tocaba acordeón no podía tocar a pandereta, entonces me fui por el acordeón, pero estudié en eso de la Academia Cristiana del Aire. Entonces allí uno ve teología, uno ve historia, geografía, usos y costumbres alguna parte, y de ahí yo me informé un poco acerca del tema. Entonces ahí fue donde yo inicio a conocer un poco más acerca de lo de la Biblia para poder entender y comprender la Biblia. Aparte que en mi niñez, en el pueblo donde yo viví, pues se usaba todo estos asuntos del barbecho, de arar y de segar y de la trilla, de las gavillas y de las cosechas del trigo, cebada, todo eso se daba allí. Entonces para mí me fue muy familiar cuando yo leía en la Biblia sobre este asunto. Yo entendía perfectamente porque lo viví en mi experiencia. Entonces por eso
qué bonito sería, y yo aspiro que un día hagamos un video de la gente, de su trabajo laboral, para que la futura gente entiendan y comprendan cómo es que se procesa la comida, porque la gente hoy tenemos los supermercados y la comida lista y preparada, pero cómo se procesa, eso es muy bonito. Eso es una idea que se me vino el día de hoy. Muy bien, entonces ahí fue que inició mi estudio y mi preparación en la Academia Cristiana del Aire. No, pues eso es realmente para publicarlo en la revista Sion. Pero también nos contaba que había estudiado en un instituto bíblico que se llama MISPA. Bien, una vez que me casé, estaba yo recién casada, pero ya tenía mi bebé, mi primer hijo, tenía un mes de nacido, y estando en el proceso de la incapacidad que le dan a uno de tener un bebé, entonces yo estaba en la casa ahí, y en esos días había llegado de Puerto Rico ahí a Bogotá, Colombia, habían llegado de Puerto Rico unos predicadores, profesores de teología, de Biblia, y del Instituto Bíblico MISPA, que era de Puerto Rico, el cual existe hasta el día de hoy, existe ese instituto. Entonces ellos tenían un poco de estudiantes ahí en todas las iglesias evangélicas de Bogotá. Llegaron a donde nosotros también para ofrecer el curso y para que la gente se inscribiera. Y yo pues aproveché y me inscribí también en el instituto. Fue un curso de 2 meses, que también fue un curso relámpago, pero también me inscribí y me acuerdo que saqué los primeros lugares el día de la graduación. ¿Qué hicieron? Porque ahí en ese curso también nos enseñaron muchas cosas teóricas, pero muchas cosas de la Biblia, ¿no? Cosas no doctrina profunda, no, sino todo lo que es la Biblia, la parte de la literatura bíblica y de todo eso, pero eso es muy importante, los personajes, los nombres de la gente y todas estas cosas, y todo eso yo lo vi, terminé ese curso y repito, pues saqué los primeros puestos en ese curso y me dieron mi certificado, así que me gradué también del Instituto Bíblico MISPA de Puerto Rico. Es la profecía que el Señor me dio. Sí, ya entienden por qué por aquí adelante había una persona que se sabía todas las respuestas. Sí, la verdad, eso es una primicia porque esto nadie lo sabía. ¿Quién lo sabía? Nadie, ¿cierto? Bueno, esa era la sorpresa que le teníamos en el seminario. Porque... Porque la doctora María Luisa es como una cajita de sorpresas, pero son sorpresas bonitas, que se abren en su tiempo. Y de estos temas empezaron a hablar en la Convención de Predicadores en Inglés en los Estados Unidos. Ella nos sacó, nos abrió esa cajita de sorpresas. Y la verdad eso fue muy emocionante porque nos dimos cuenta que la labor que está haciendo Sion Internacional tiene sentido, tiene mucho sentido, y tiene tanto sentido porque el sueño de mi madre es que todo lo que ella enseñe no se olvide, que sea para siempre. Y yo me puse a pensar, hoy en día en las universidades nosotros estudiamos a los grandes sociólogos, filósofos, historiadores de antaño, y ¿por qué no llevar las enseñanzas de la doctora María Luisa a la academia? Yo estoy muy orgulloso de mi madre
porque es mi madre. Haciendo un paréntesis, yo recuerdo que mi mamá se levantaba, no sé, 5 o 4... Debo contarles ese detalle. Después, cuando yo ya llevaba más o menos como unos 4 o 5 años de matrimonio, y que ya se daba inicio como a la iglesia, porque ya habíamos vivido las experiencias de aquellas hermanas que eran profetisas de otra denominación y que yo las conocí y que las visité, que eso es lo que yo cuento en vivencias. Y ellas, entonces, a través de ellas, Dios me habló muchas cosas, me dio muchas revelaciones, me dijo muchas cosas del futuro, de lo que yo vivo hoy, todo eso, inclusive ellas en ese tiempo, Dios me habló a través de ellas todo eso. Pero ya cuando yo seguí buscando lo de Dios, porque ya me llamó tanto la atención de ver a estas hermanas con estos dones tan hermosos, no los entendía muy bien, pero yo veía que Dios las usaba. Entonces yo seguí en la búsqueda de Dios, de lo espiritual, de la oración, seguí en la lectura de la Biblia y orando y leyendo Biblia. Y estando en eso fue cuando ya yo recibí el Espíritu Santo, recibí el don de la profecía. Fue cuando ya Dios hizo esas promesas maravillosas respecto de la iglesia, respecto de nosotros, el grupo que orábamos, que éramos como 4 personas, cuando nos daba la orden, sigan orando, porque de este pequeño redil yo voy a hacer una iglesia muy grande y ustedes sigan, no se unan a ninguna congregación, a ninguna denominación. Por el contrario, ellos, si hay gente sincera en esas congregaciones, yo los saco y los traigo aquí. Eso fue lo que Él nos dijo. Entonces nosotros comenzamos a obedecer al Espíritu Santo todo lo que nos decía. Así que cualquier día que estaba yo orando de día, entonces el Espíritu Santo me dijo, prepárate intelectualmente, porque yo realmente había estudiado la primaria nada más. Yo había hecho la primaria porque por causa del matrimonio y de todo, pues yo no tuve tiempo de estudiar. Entonces en ese tiempo una mujer que se casara, pues hasta ahí ese era el fin de su carrera. Y ya pues ahí quedé yo con primaria, con lo elemental que llaman, ¿no? Sí. Y así entonces me decía el Señor, el Espíritu Santo, prepárate, tienes que estudiar y prepararte intelectualmente, porque al futuro tú vas a tener que alternar con gente preparada, gente muy especializada, muy estudiada, muy preparada, muy intelectos, y tú tienes que hablar, estar con ellos. Y si tú no estudias, entonces te vas a sentir acomplejada. Así que para que no te acomplejes, prepárate y estudie. Entonces yo obedecí y me tocó otra vez volver a empezar y a repasar inclusive la primaria. Compré unos textos de todo lo de primaria para mirar matemáticas, para mirar todo español, todas esas cosas. Y repasé para poder entrar a hacer lo que se llama la secundaria, como lo llaman por acá también. La secundaria, en Colombia dicen bachillerato. Y yo comencé a estudiar por radio. Empecé por radio porque mi esposo, pues él era muy celoso y él no me permitía salir, mucho menos ir a un instituto a estudiar. Entonces él no me iba a permitir. Entonces yo empecé a estudiar por radio, que daban bachillerato por radio. Me inscribí y yo me acuerdo que había una clase a las 4 de la mañana. Y yo me levantaba a las 4 de la mañana a escuchar mi clase y la grababa porque yo me quedaba dormida en la clase. Pero como la grababa, entonces durante el día volvía y la escuchaba para repasar, para mirar, hacía todas las tareas, el trabajo, y así hice esos cursos, terminé esos cursos curso por curso, porque yo no quise validar, hacer en un año todo el bachillerato, porque yo lo que quería era aprender. Dije, yo no quiero títulos, yo quiero es aprender. Entonces yo hice curso por curso. Hice todo el primero y el segundo y así todo el curso, porque hay personas que en un año hacen todo su bachillerato, que llaman, no sé, la validación. Bien, así que yo hice todos esos grados. Cuando ya me tuve que hacer el grado 10º y 11, porque en Colombia es hasta el grado 11,
El 10º y el 11, como ya era un poco difícil por la química y por la matemática y todo eso, entonces ahí sí me tocó ir a un instituto para recibir clases presenciales, para poder entender, y eso me tocó tener profesora en la casa para que me explicara y me ayudara. Y así de esa forma, esa fue mi forma como yo terminé el bachillerato. Recibí mi título porque me hicieron los exámenes, el gobierno le hace uno de los exámenes y pasé bien con todas las calificaciones altas, se calificaba hasta 5, así que yo sacaba 5 en todo lo que hacía. Y después de eso dije, ya estudié, suficiente, hice el bachillerato, esto ya me es suficiente, yo ya me quedo así, ¿para qué yo voy a ponerme a aspirar a más? A universidad no voy a aspirar, porque para eso hay que ir a clase. Mi esposo es muy celoso, él no me deja salir, él no me deja ir, entonces hasta aquí, ya, yo pensaba que esa área era todo. Y no, cuando por fortuna en ese tiempo hubo un presidente de Colombia que él, digamos, presentó un programa importante que se llamaba Universidad a Distancia, que se podía estudiar desde la casa, hacer la carrera universitaria desde la casa. Y es así como en ese tiempo pues empezó la universidad a distancia, había 3 universidades que ofrecían esas carreras y yo elegí una universidad para hacer mi estudio allí. Entonces presentaban como 8 carreras y yo tenía que escoger cuál. A mí me daba igual qué era, yo lo que quería era aprender, porque él me había dicho, tienes que prepararte intelectualmente. Entonces hubo un poco de carreras y entre esas estaba lingüística y literatura. Entonces yo le dije a mi esposo, le dije que cuál carrera me aconsejaba que estudiara. Y él de las 8 miró y me escogió lingüística y literatura. Me dice, estudie eso porque yo sé que eso es lo que le gusta, entonces estudie esa carrera. Son carreras que no dan dinero, mucho dinero, pero son carreras muy intelectuales, ¿no? Y eso era lo que yo buscaba. Así que me matriculé y estudié 5 años en la universidad. Era en la casa que estudiaba y cada 6 meses tenía que ir un mes a la universidad para ver clases presenciales durante un mes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y así terminé mi carrera de 5 años. Saqué buenas notas, buen puntaje y fue una experiencia muy linda. En esa carrera que yo estudié de lingüística y literatura, vi materias como teologías, vi varias teologías, vi varias psicologías, vi psicología de todo, del niño, evolutiva, del grande, del viejo, de todas las psicologías, vi ética moral y religiosa, que es todas las éticas que existen, vi la psicología de la educación, vi muchas filosofías, leí libros, tenía que leer en la semana como 5 libros, era lea y lea y lea la literatura desde Adán y Eva hasta el final de la Biblia, eso en literatura religiosa, historia, geografía, todo eso vi en esa carrera, porque enseñan todas esas cosas de la Biblia, la parte histórica, geográfica y teológica lo enseñan en esa carrera. Entonces ahí pues entendí un poquito más, tuve un poco más de comprensión, y con todas las teologías y las filosofías y todo lo que enseñan, teoría del conocimiento, sociología, vi relaciones humanas, teorías de imagen, esa es una carrera como tan completa intelectualmente, que eso me ayudó tanto y me sirvió mucho, y aprendí muchas cosas, a conocer el mundo y su historia desde los comienzos hasta la fecha, digamos hasta lo contemporáneo. Historias, literaturas, escritores, arquitectura, todas estas cosas, todo esto yo tuve que verlo en esa carrera. Así que yo pues fueron esos 5 años en los que yo dije, bueno, gracias le doy a Dios porque esto me ayudó mucho a abrir los ojos, a entender y a comprender un poco más. Y yo sí le doy gracias a Dios, que yo sé que Dios está ahí con uno también capacitándolo, doctrinalmente profundizando en doctrina, pero lo que es la parte del conocimiento global y general de lo que es el mundo, de lo que es la vida de los seres,
pues también es muy bonita, pues eso que la gente, el hombre enseña, ¿no? El hombre enseña muchas cosas, aunque no lo pone en práctica. Me acuerdo cuando nos daban valores y ética moral y religiosa, que enseñaban tantas cosas bonitas, pero yo veía que ninguno de mis compañeros lo ponían en práctica, porque parecía que ellos querían era pasar una materia y tener un título. En cambio, yo sí me centraba, me profundizaba en el tema para poder hacer las cosas y educarme y ser educada y considerar a la gente y comenzar a respetar a la gente, ver a las personas desde un punto de vista diferente. Entonces, todo eso dije, eso está muy bonito, si esto lo enseñan, esto es bien. Y eran cosas que a veces el Espíritu Santo le dice a uno en profecía y uno no comprende. Entonces ahí de pronto profundizan tema por tema y lo profundizan con ejemplos, con ilustraciones, aunque la gente ni sepa lo que está enseñando. Pero yo sí sabía lo que estaba aprendiendo, lo que estaba leyendo, yo sí asimilé muchas cosas y eso fue eso me ayudó mucho y yo le doy gracias a Dios, porque eso es lo que hoy en día, que he tenido que hablar con mucha gente importante, con muchos personajes, así como él me dijo, te vas a sentir acomplejada. Hoy en día yo no me siento ya acomplejada, porque gracias le obedecí y estudié y me preparé en esos aspectos. Y ahora pues complemento con todo lo que él me da en la parte espiritual doctrinal, que eso es otro tema muy aparte, que eso ya es Dios que lo da. Pues me siento tan orgullosa de haber conocido este camino tan hermoso, de haber conocido este ser sobrenatural tan hermoso que nunca se le olvida lo que promete o lo que ordena y que cumple. Entonces, en eso me siento muy feliz y muy orgullosa, y por eso yo sí, cuando hago los estudios bíblicos, yo les digo a todos que por favor lean la Biblia y que los que puedan estudiar, que estudien. Les digo, estudien geografía, estudien historia, lean, estudien historia del cristianismo, porque todo eso es importante saber, conocer todos esos temas. Así uno va a tener un conocimiento global y más entendible cuando uno está leyendo Biblia. Entonces, esa ha sido mi experiencia, esa ha sido mi vida, y pues le doy gracias a Dios que pues yo terminé mi carrera y me gradué, hice una especialización también y un posgrado en gerencia educativa, que tenía pues que ver, era así siempre con educación, y gracias a Dios que yo pasé estas cosas. Y después fue lo que ya Dios me quiso dar. Ya Dios me quiso premiar con otros títulos. Porque hasta el día de hoy el Señor me ha dado, digo yo, Dios me ha dado 4 títulos, 4 doctorados. Entonces Dios cumplió, pero yo también le obedecí en estudiar. Y gracias a Él, pues aquí estoy, y gracias para servirle a Dios, a ustedes. Es eso. Pues la verdad uno queda sin palabras. Yo recuerdo cuando mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana y pues yo me despertaba también y yo jugaba con Yo tenía animalitos de plástico y yo la vi a ella escuchando su bachillerato por radio. Es que hasta tengo la música. El bachillerato por radio. Y sonaba una música, ¿sí? Y ella sentada estudiando y durante el día también escuchando, porque en esa época había cassettes, ¿sí? Cassettes. Entonces, yo realmente vi en mi mamá una persona que se superó, porque ella, después de haber tenido a sus hijos, decidió estudiar en una época donde era rarísimo que una mujer estudiara, ¿cierto? Era raro, era que una mujer estudie, y más una mujer ya con hijos, eso es raro. Hoy en día no, pero en esa época eso era muy extraño. ¿Sí? Tan raro que en la universidad, cuando fui a inscribirme, me dice, ¿y usted qué es? Porque todos mis compañeros eran profesores, eran maestros y maestras. Y yo me dice, ¿usted qué? Diseñadora de modas.
me dice la directora y una diseñadora de modas que hace aquí estudiando una carrera de educación, ¿no? Porque es para ser maestros, esta carrera es para ser maestros, para que la gente enseñe. Yo le dije, no, es que yo me quiero superar intelectualmente. Pues no, yo cómo le iba a decir que Dios me había dicho que estudiara. Bueno, pero así después todos me aceptaron y me quisieron. Todos mis compañeros me querían tanto, hasta el día de hoy me quieren. Sí, porque en esa época, para aspirar a entrar a una universidad, había que hacer una entrevista. Entonces, en la entrevista le preguntaron eso para seleccionar a los futuros estudiantes. Y como era una educación a distancia, significaba que ella le enviaban los trabajos y ella tenía que hacer los trabajos en máquina. Una máquina, ¿sí? La máquina de escribir. Y de esa máquina pero ni siquiera máquina de escribir, era mano libre. A mí me tocó a mano hacer mis trabajos. Yo los hacía a mano y después se los pasaba a una mecanógrafa. A una mecanógrafa para que me los pasara ya en la máquina. Pero yo lo hacía a mano porque pues yo tenía que inspirarme, entonces no podía ir a decirle a alguien, escríbame tal cosa, porque pues son los momentos de inspiración son tan diferentes. Entonces yo escribía y todo eso era a mano que hacía todo. Y después le pasaba a la persona que me lo hiciera en la máquina. Y lea día y noche. Era solo leyendo y leyendo. Y yo recuerdo mucho esas cosas porque mi mamá enviaba sus trabajos y eran bloques, ¿cierto? De hojas, porque le mandaban, por ejemplo, 5 preguntas. Una pregunta salían 100 hojas. Sí, y yo recuerdo que ella mandaba el trabajo y era una cosa así, gruesísima, y se lo devolvían con correcciones y todo, o sea, así era que se estudiaba, ¿cierto? Pero no era fácil. O sea, realmente ella tenía que leer y estudiar porque no podía responder cualquier cosa. No, y nadie me iba a explicar. Yo no tenía un profesor ahí que me explicara. Yo misma tenía que leer y investigar en libros hasta que yo llegara con la pregunta que me estaban haciendo, yo pudiera tener las respuestas. Entonces yo mandaban unos hermanos a las bibliotecas para que me trajeran libros para yo poderme leer a ver dónde encontraba la respuesta de lo que me estaban preguntando. Sí, entonces es de admirar y precisamente pues queríamos hacer esta entrevista para que ustedes conozcan que todo el empeño, toda la dedicación que ella tuvo para prepararse, que eso no fue, que como dicen por ahí, que todo le cayó del cielo, no, hubo una preparación. Y eso pues nos motiva, pues a mí me motiva con el proyecto de la universidad, porque el proyecto de la universidad es online. Hoy en día tenemos más herramientas, tenemos el internet, tenemos sesiones en vivo y en directo, eso no existía hace años. Pero la gente se vuelve un poquito perezosa, ¿sí? O simplemente no le da el valor y utilizar las herramientas que son más rápidas, ¿cierto? Como el internet, usted recibe un mensaje de texto en segundos. Si usted no sabe algo, le pregunta a Google. ¿Sí? Sí. Mi mamá dice, pregúntele a Google. Sí. Investígueme ahí, pregúntele a Google tal cosa. Entonces, es importante que veamos el ejemplo de ella, que logró salir adelante en una época en donde no tenían las tecnologías, donde ella misma le tocaba enviar a que le pasaran sus escritos en una máquina de escribir, ¿sí? Porque esa era la tecnología de esa época, pero no cualquier persona podía escribir, es decir, claro, uno puede escribir en una máquina, pero ¿a qué horas pasar tantas hojas, cierto? Entonces,
queríamos compartirles eso y también compartirles que a raíz de todas esas experiencias y todas estas cosas que se dieron en la Convención de Predicadores en los Estados Unidos en inglés, llegamos como a la conclusión de que ya llegó el momento en que la universidad abra programas en teología, pero la teología de la doctora María Luisa. Porque en las universidades se estudian las teologías de todos los hombres desde la antigüedad. Sí, yo me acuerdo cuando iniciamos con los institutos bíblicos, compramos 10 libros de teología de diferentes autores. Y bueno, entonces empezó el instituto bíblico, como hasta el segundo curso del instituto, los estudiantes tuvieron en sus manos esos libros de teología que nos tocó por grupos repartirle, un grupo de 5 con un libro y el otro grupo de 5 el otro libro, para que hicieran su ponencia acerca de lo que el libro decía. Y a la final, cuando yo me di cuenta que eso no tenía ningún sentido, esos libros de teología, los leí todos los 10 libros, y yo dije, esto es basura, me tiran esos libros a la basura, eso no sirve. Aquí vamos a leer Biblia, vamos a leer la Biblia, porque esos libros de teología no sirven. Y así que suspendimos los libros de teología ya en el segundo instituto, y porque realmente me di cuenta que eso no servía para nada, lo que ellos escribían. Esos 10 libros de 10 teólogos diferentes era la copia de la copia de la copia del otro y del otro. Cada uno llega y se copia de lo que aquel escribió, y ese escribió, entonces él también escribe y se copia del otro y del otro. Así dije, esto es la copia de las copias, pero no hay nada que sea de cada autor algo diferente. Todos los 10 libros decían lo mismo, con palabras diferentes y con títulos diferentes y en temas, pero no nada que verdaderamente valiera la pena acerca de Dios. Entonces nosotros suspendimos eso, votamos eso, y por eso nosotros no volvimos a dar esa enseñanza de teología, sino que solamente la Biblia, y esperemos a ver Dios que nos da o que nos muestra. Y es así como a medida que pasaron los institutos, que se hicieron 10 institutos, y yo los suspendí por falta de tiempo. Y suspendí los institutos por falta de tiempo, y también porque los estudiantes de cada instituto, no todos, pero algunos, me defraudaron. Entonces me sentí tan triste y defraudada que dije, no voy a gastar mi tiempo, a desgastarme, porque yo me entregaba, eran 2 meses o casi 3 meses estudiando fuertemente, y un desgaste físico en todos los aspectos, para que la gente me defraude, para que se vuelvan atrás, para que se vuelvan el diablo, para que hagan cosas desagradables. El instituto entró por aquí y salió por aquí. Dije, no hago más instituto, no voy a hacer eso. Simplemente que la gente se conforme con lo que yo hago en los estudios bíblicos. Entonces yo en el estudio bíblico, por eso les digo, lean historia, historia del cristianismo, que es importante, lean geografía, usos y costumbres, que todo eso es importante. Mire que tan importante esta simpleza de las gavillas, de arar, de los surcos, de sembrar, de todo eso, la gente desconoce eso. Pero qué bonito fuera que hubiese unos videos que de pronto van a salir, donde se le esté mostrando a la gente cómo es que se procesa, cómo es que se trabaja el campo, la tierra, para producir el alimento. Así de pronto valoraríamos más los alimentos. Bueno, eso es otro tema. Entonces, hermanos, les decía que yo suspendí eso, pero eso ha quedado en mi corazón. Ha quedado en mi corazón de que hay que seguir enseñando, hay que enseñarle a la gente. Hay que enseñarle a la gente, y es que enseñarle ya es un curso de 2 meses, es muy poquito. ¿Eso para qué alcanza un curso de 2 meses? Es mejor una carrera. Yo pienso que para nosotros poder estudiar y medio aprender a tener el conocimiento global
de lo que es Biblia, de lo que es Dios, de lo que es el mundo, la filosofía, las teologías, de mirar hasta dónde es importante o no los conocimientos, las teorías. Entonces, para eso, un mínimo de 3 años, diría yo, se gasta un mínimo de 3 años. Todo eso tiene un costo, todo eso tiene un costo. Entonces, yo pienso que ¿cómo no, por qué no uno no irá de pronto a trabajar o dar parte del ahorro que uno tenga y dedicarlo más bien a estudiar eso que es más importante? Sobre todo para aquellas personas que aspiran o a las que Dios les ha dicho que van a ser predicadores y predicadoras. Para ellos es muy importante que tengan un conocimiento general y global de todo, que sepan sociología, teología, psicología, relaciones humanas, que sepan los valores, que sepan qué son virtudes, cualidades, qué es educación, que sepan todas estas cosas, es importante. Las filosofías también es importante porque empieza uno a descubrir el pensamiento de la gente y empieza uno a decir, no, este es un loco, las cosas son por este lado. Entonces, la misma Biblia es una filosofía. Si nosotros nos ponemos a leer Proverbios, ¿qué hay ahí? La filosofía de la vida, del hombre, de los seres. Entonces, eso es muy bonito y estudiar eso se necesita tiempo y tiene un costo. Yo siempre con el deseo de mi corazón, primero deseé en mi corazón sacar una revista que fuera de la iglesia, como para que toda la gente se informe de las andanzas de nosotros y las andanzas de algunos creyentes. Eso no se ha dado bien como yo quise, pero bueno, ahora yo anhelo y deseo que la iglesia no puede, pero sí alguien en particular que tenga un colegio o tenga una universidad. Qué bonito que ahora se puede por online. Antiguamente era una planta física en el sitio X específico de tal pueblo y de tal nación. No, eso ata. En cambio ahora por online, todo el mundo puede estudiar, gente de todos los países pueden estudiar en línea. Qué bonito que eso que Dios ahora ha puesto en las manos. Son oportunidades que Dios nos está brindando y nos está dando de estudiar por online. Qué bonito y de estudiar Biblia y estudiar todo lo que concierne a Dios, lo que Dios nos ha dado, estudiarlo por lo online. Entonces, en cuanto a la teología, entonces yo les decía, de todo lo que yo he enseñado en los institutos, que fueron 10, y también todo lo que yo a veces enseño en las convenciones de predicadores, todo eso está escrito y son cosas así que están escritas. Y yo digo, qué pesar con todo ese material no se debería desperdiciar, sino que deberíamos de seleccionar por temas y sacar libros de teología. Y esos libros de teología, gracias. Y esos libros de teología que pueden salir de todo lo que yo he hablado, en institutos, en convenciones, en reuniones, aún en estudios bíblicos, que todo lo que yo he enseñado, que todo eso Dios me lo ha dado, entonces hay mucha riqueza y ahí sacar libro de teología para los estudiantes que van a estudiar en línea y que quieren prepararse en Biblia, en conocimiento histórico, geográfico, filosófico también, teológico. Entonces de ahí sale el material. No vamos a usar los libros de teología de nadie del mundo, sino de lo de nosotros, de lo que Dios nos ha dado. Las filosofías también, porque a veces la gente cuando oyen la palabra filosofía, uy, eso es del diablo, eso es el diablo, no, mentira, la filosofía es que nosotros somos una filosofía. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que vivimos la vida, eso es una filosofía. ¿Cómo lo hacemos? Bien, mal, pensamos más, pensamos menos, hacemos más, hacemos menos. Esa es la filosofía de la vida. Entonces la filosofía también que Dios nos ha dado con nuestras experiencias, qué hermoso es eso, sacando también todos esos libros para que la gente aprenda, para que la gente conozca de Dios, porque la iglesia del Señor seguirá y la iglesia va a ser grande y próspera. Entonces la gente tiene que saber, los predicadores tienen que conocer y saber muchas cosas.
y no estar solamente esperando que de internet le manden un mensaje ya hecho, grabado y que solo lo memorizo y que como yo lo memoricé lo doy en el púlpito. No, el mismo predicador tiene que sacar su mensaje, su predicación de sí. Lea tales versos y saque su enseñanza. Pero seguro que un predicador no es capaz de hacer eso hoy, porque no, como los mensajes están ahí dados, hechos, porque el hermano Carlos Alberto los hace y los da, entonces yo no puedo hacer nada más porque no soy capaz, porque es lo que está ya escrito, entonces memorizo y doy una lección aquí en el púlpito. No es eso. Entonces no, eso no. Cuando ya la gente se prepare en historia, geografía, en todos estos temas, ya es capaz de hacer su mensaje, de sacar de los versos de la Biblia y hacer su mensaje y predicarlo, sin salirse de la doctrina, sin salirse de la Biblia, sin salirse de este campo que Dios nos ha puesto a nosotros, de tenernos en un campo, en un redil aquí, un corralito que nos tiene Dios. Nadie se va a salir, en cambio sí la gente va a estar predicando y dando su enseñanza abiertamente, con toda la seguridad, con toda la confianza, porque tiene la capacidad. Y ya después Dios le va a dar la parte espiritual, como lo ha hecho conmigo, que yo uso mis herramientas de mis conocimientos físicos que adquirí y Dios me da a mí la parte profunda, aquella parte abstracta, profunda, Él me lo da para decirle a la gente. Entonces qué bonito es trabajar de esa manera. Así que eso es, les dejo la inquietud. Les dejo esa inquietud y ojalá me haya hecho yo entender. Cada vez estoy más sorprendido, porque yo pensaba en algo pequeño, pero eso es más grande. Entonces, queremos que la Universidad Sion Internacional lleve a las aulas la teología de la doctora María Luisa, que quede inmortalizada como una de las grandes teólogas en el campo académico. Que ella no se sienta decepcionada por esos 10 institutos bíblicos, porque el día que ya no esté con nosotros va a quedar su legado inmortalizado en la universidad. Va a quedar su legado en libros, en videos, en los corazones de miles y miles de estudiantes. Si a ella la decepcionaron 10 personas durante esos 10 institutos, pues miles y miles y miles van a hablar de ella para siempre. Y que las universidades en un futuro empiecen también a enseñar la teología de la doctora María Luisa Piraquillo. Que se abra un espacio en la Biblioteca del Vaticano, una sección que diga la teología de la doctora María Luisa Piraquillo. Así como vimos que hay una siega y hay una siembra, ella cegó por muchos años, ahora es el tiempo de la cosecha. Sembré. Sembré. Perdón, me emocioné tanto, pero sí, ella sembró tanto y ahora viene la siega. Entonces, eso es lo que queremos presentarles el día de hoy. Quiero presentarles
un pre-lanzamiento de 2 nuevos programas de Zion International University. Quiero presentarles esto. Aló. Quiero presentarles. ¿Ya me puedo ir? No se puede. Voy a presentarles eso rápidamente, porque ya después de esto vamos a hacer ya una sesión fotográfica, ¿cierto? Pero quiero presentarles a todos ustedes nuestros 2 nuevos programas. El primero es un programa de 2 años que en Estados Unidos se llama un Associate Degree. No sé en el sistema español si existan programas de 2 años y tengan un título, no estoy seguro, no sé. ¿Sí existe? ¿Sí existe? Ok, entonces ese es el equivalente. Existe uno que se llama preuniversitario, de 1 año. Sí, y ese es de 2 años, pero otorga un título que, por ejemplo, en Colombia se llama una tecnología, una carrera tecnológica. ¿Y en España cómo se llama? ¿Una qué? En Colombia también hay la técnica de 2 años. Exacto. Sí. Este programa se llama Estudios Bíblicos y Teológicos. En este programa es precisamente donde el estudiante va a prepararse en lo básico, obviamente en el área del español, las humanidades, digamos la historia, ¿sí? Lo que hablábamos de la filosofía, de las ciencias naturales, de las matemáticas básicas, que son los cursos básicos de cualquier programa universitario. Y también los cursos específicos en teología, que esa es la parte más bonita, que precisamente este va a ser el legado. Es decir, ella nombraba que hay mucho material que se ha producido en todos los institutos bíblicos y el material que ella ha producido en todos los estudios bíblicos. Entonces, de todo ese material se va a extraer el material que van a estudiar los estudiantes y van a materializar en libros de estudio, en proyectos, porque de acá queremos que los mismos estudiantes produzcan y sean publicables, que ese es otro sueño, que esto también se puede publicar para que otras personas tengan acceso al conocimiento. Sí, eso lo estamos haciendo. Nosotros ya salió Teología 1 y ahora ya vamos a sacar Teología número 2 y esos libros se van a sacar para ofrecerlos en las librerías públicas del mundo, de la gente del mundo, para que la gente tenga acceso. Entonces ya esos libros de teología no se nombra, no hablo personalmente en primera persona, ni tampoco mencionamos la iglesia, porque es una teología que es para el acceso, al alcance de la mano de cualquier persona. Es eso, que se le enseña a conocer a Dios, o por lo menos se le siembra el deseo de conocer a Dios. Entonces, en este programa, pues, tenemos prácticamente 13 cursos que ustedes los ven ahí en pantalla. Digamos que cada curso habla de una sección específica, ¿no? De la Biblia, el Pentateuco, libros históricos 1, 2, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que ahí se estudie precisamente la teología, lo que enseña la doctora María Luisa en esos cursos. Y se van a crear, pues obviamente, exámenes, se van a crear trabajos. ¿Para qué? Precisamente para poder otorgar los créditos académicos y que al final la persona se le pueda dar su diploma del Associate Degree de su tecnología en estudios bíblicos y teológicos. Esto es como un pre-lanzamiento. ¿Eso qué quiere decir? Solamente les estamos dando como una información un poco así sintetizada, pero lo que vamos a hacer es que ya vamos a preparar
ya, digamos, charlas un poco más específicas para hablar de ya los currículos, de los contenidos, la metodología, etcétera, pero para que ustedes sepan de antemano de que esto ya empezó a correr, es decir, que ya tenemos estos 2 programas y que vamos a empezar a trabajar ya en la parte curricular para comenzarlos el próximo año. Estos programas van a ser para todos los interesados. Y después de estos 2 años, si las personas están interesadas, pueden estudiar otros 2 años más y recibir un Bachelor of Arts. Ese Bachelor of Arts es en pastorado y liderazgo religioso. Lo que se quiere es que ya hacia futuro, tanto hombres como mujeres puedan pastorear, pero necesitan la capacitación, necesitan el entrenamiento. Entonces, en estos otros 2 años, pues obviamente ya ven otro tipo de cursos. Por ejemplo, ven una lengua extranjera de su escogencia, ven una lengua bíblica de su escogencia, hay cursos selectivos, los cursos de historia, geografía, usos y costumbres. Y no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado que lanzamos hace poco la certificación en libertad religiosa. Entonces, todos los que van a comenzar el curso de libertad religiosa, que es toda la parte jurídica y legal de la libertad religiosa en Europa, todo eso es homologable en este curso. Es decir, si ustedes más adelante se animan a hacer esto, ya están adelantando cursos desde ya. Si ustedes ya están en el programa de la certificación en Historia, Geografía, Usos y Costumbres y quieren hacer esto más adelante, si se animan, ya están adelantando materias. Y estos otros 2 años pues también están enfocados ya en la evangelización. Entonces obviamente aquí hablamos de la metodología y práctica de la predicación, que es simplemente, por ejemplo, la oratoria, cómo hablarle a un público desde el punto de vista, digamos, sociocultural, porque no es lo mismo hablarle, por ejemplo, a un público aquí en Suiza, a un público, por ejemplo, en Alemania o en Austria, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos importantes. Por ejemplo, estuve en Italia y me comentaban que en Italia había que tener cuidado con las manos, porque como los italianos son muy kinésicos, entonces esto puede ser un insulto. Entonces, cositas de esas. También la ética ministerial, seminarios de actualización. ¿Por qué? Porque como todo va cambiando con el tiempo, ¿sí? Es necesario que los que tomen este programa se actualicen de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, procesos de globalización, por ejemplo, la tecnología, cómo cambia el mundo, cómo la inmigración cambia los contextos sociales, ¿sí? Entonces los seminarios de actualización sirven para eso. Los estados cambian sus políticas internas y no crean, eso afecta también las instituciones religiosas, las políticas de los estados, ¿sí? Y también la economía cambia las dinámicas de las diferentes organizaciones religiosas. Entonces todos esos seminarios de actualización ayudan a estar actualizados en lo contemporáneo, ¿sí? Y obviamente va a haber un trabajo de grado, porque va a haber una tesis de grado, porque todo eso va a ser publicable. Como les digo, eso fue grosso modo. Entonces queríamos hacer este prelanzamiento y esa era la sorpresa que les tenía. Bueno, gracias. Entonces esos son los proyectos que hay para más adelante, y que esperar que el Señor me permita pues yo por lo menos ver los inicios de este proyecto, que se ve que es muy interesante, sobre todo para nuestro crecimiento espiritual hacia Dios. Bueno, gracias. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD,
rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.